Hola, muy buenas tardes. Ya estoy aquí nuevamente para continuar con las lecturas sobre la perfilación criminal. Y ahora vamos a hablar de cuáles son los pros y las contras, las verdades y las mentiras de esa perfilación criminal. Y es precisamente en este apartado donde se van a analizar las verdades y mentiras acerca de la técnica de la perfilación criminal. Es importante conocer sobre todo las mentiras, ya que así se sabrá como profesionales cómo se debe actuar y sobre todo cuándo no se debe actuar. Pues como ya se ha dicho anteriormente, la perfilación elimina sospechosos o lo que es lo mismo, marca cuál es el camino a seguir. Si por mala praxis, deshonestidad y poca profesionalidad se realiza un perfil erróneo, dicho camino evidentemente se torcerá y se trabaja para ayudar a atrapar delincuentes que precisamente no tienen una conducta normalizada. Antes de entrar en materia sobre las verdades y mentiras, únicamente haré mención a un concepto que se debe tener en cuenta y que acaba de ser mencionado. Y se trata del concepto de normalidad. Se trata de una generalización ampliamente estudiada por la sociología de la desviación. En este caso, se debe distinguir entre varios conceptos de normalidad para poder contextualizar en cada caso en cuál está el profesional. Así se encuentran la normalidad jurídica. En este caso, se consideraría normal todo acto que no transgrediera las normas establecidas jurídicamente. Tenemos también la normalidad social o estadística, la cual se entiende que dentro de la normalidad social están todos los actos y actores que la mayoría realiza. Luego tenemos, no podemos olvidar, la normalidad psicológica. En dicha normalidad entraría todo aquello que la psicología y sobre todo la psicopatología encuadra como normalizado. Una vez está contextualizado dicho concepto, se continuará con las mentiras y verdades de la perfilación criminal. Se comenzará por analizar las mentiras que sobre ellas se han dicho y lo que es peor, se mantienen. Las mentiras en el perfil criminal señala al autor y señala al autor analizado ampliamente porque se debe tener claro ese concepto a la hora de comenzar a realizar un perfil. No se va a encontrar al agresor. Al terminar el perfil, el objetivo no es encontrar nombre y apellidos, que en ocasiones puede que sí, si el perfil es claro y únicamente un sospechoso encaja en ese perfil, sino una relación de características conductuales, cognitivas, personales, geográficas y puede que incluso las físicas. Ese sería cómo se señalaría al autor dentro de esas mentiras. También se tiene que tener en cuenta que el perfil es dinámico, es decir, no es inamovible, puede cambiar, puede modificarse, incluso puede evolucionar cada vez que se obtengan nuevos datos. La perfilación criminal puede aplicarse a cualquier delito. Como veremos más ampliamente, la perfilación criminal sirve para obtener una relación de características del autor de un hecho. Mejor dicho, de varios hechos. El método utilizado por nosotros, a grosso modo, es el de extraer de las escenas de los hechos patrones conductuales que se repitan o no y extraer de manera científica conclusiones empíricas.
La mayoría de las personas cuando se despiertan a diario suelen tener una rutina de acción. Se levantan, se duchan, se visten, se preparan el desayuno, se ponen la chaqueta y se van a trabajar. Cogen el coche, encienden la radio, etcétera, etcétera. Una persona que observará durante un día podría establecer qué hace todos los demás días. Pero imaginaros que justo ese día, debido a una reunión de trabajo, se debe levantar antes y no desayuna. Tiene el coche en el taller y va en autobús. En este contexto, dicha persona erraría en sus conclusiones. En cambio, si esta misma persona lo observara durante varios días, podrías establecer una probabilidad estadística mucho más acertada. ¿Y cuáles serían o son los patrones de comportamiento normal y cuáles no lo son? Incluso podríamos decir el por qué cambian ese tipo de conductas. Esto es exactamente lo que sucede con la perfilación criminal. No puede aplicarse a un solo hecho, ya que el sesgo, tanto cognitivo como estadístico, sería enorme. La perfilación criminal únicamente puede aplicarse con rigor científico en situaciones donde un hecho se ha repetido al menos 3 veces. Algunos autores dicen que 2, pero teniendo en cuenta que un asesino serial no es catalogado como tal más que a partir de la tercera víctima, con un periodo de enfriamiento entre ellos, se prefiere que sean siempre 3. A partir del estudio de diferentes hechos se podrá categorizar actitudes que se repiten y aquellas que no se repiten y aplicar la perfilación obteniendo los resultados esperados. Un perfilador es un experto en todo. Ahora, existe la falsa creencia de que un perfilador con solo mirar a una persona es capaz de saber todo lo que piensa, cómo actúa. Eso es sencillamente falso. La intuición es un sesgo muy peligroso para cualquier persona. Cuando un sujeto juega a adivinar cómo es con solo mirarlo, únicamente está realizando un ejercicio de intuición apoyado en su experiencia, que lógicamente puede ser errónea. La mayoría de las veces fallará o sus descripciones serán tan vagas que la mayoría de las personas con el perfil físico de la persona analizado entraría, por ejemplo, mirando un adolescente, decir que es una persona que se revela psicológicamente. Otro ejemplo se encuentra en los horóscopos diarios. Hagamos la prueba. Cojamos un periódico en el que aparezca un horóscopo diario y preguntemos a una persona cuál es su signo. Y a continuación vamos a leer otro contrario. Veremos que está de acuerdo con lo que estamos leyendo, ya que en esas descripciones cualquier persona entra como norma general. Además, el cerebro tiende a olvidar aquellas acciones en las que se falla y recuerda en un lugar privilegiado de la memoria aquellos aciertos que se vivirán como victorias. Cuando se oiga a alguna persona decir, yo siempre acierto, en cuanto veo a una persona sé reconocer de qué pie cojea. Es seguro que si fuera capaz de saber cuántas veces ha fallado, la estadística sería más o menos del 90% de fallos y el 10% de aciertos. Pero él técnicamente no miente, ya que solo recuerda los aciertos. Este es un sesgo llamado error de confirmación, es decir, siempre intentar confirmar su propia teoría.
Por otro lado, y ya dejando claro que la perfilación criminal no es un ejercicio de intuición, existen personas que por sus experiencias y confirmaciones tienen una intuición más desarrollada. Al igual que existen personas que son capaces de detectar la mentira mirando a la persona que tienen enfrente y no saben cómo lo hacen. Y también existen personas más intuitivas que pueden acertar en un número mayor que la medida. Pero en general el perfilador no debe ser una persona intuitiva, sino un científico de la conducta criminal. Eso hay que tenerlo muy claro. Tiene que ser un científico de la conducta criminal. Otro dato a abordar que caracteriza esta lectura es que un perfilador no debe saber de todo. Ya se ha analizado cuál es el campo de actuación y la formación más adecuada que debería recibir el profesional. Esto no quita para que un conocimiento de las ciencias forenses sea de gran ayuda en el desempeño de su trabajo. Pero cuando el perfilador llega a un campo que no es el suyo, lo normal es que se apoye en otro profesional, en otro perito criminalista. El trabajo de perfilación con un equipo multidisciplinar es la mejor opción. No existe el perfilador televisivo que lo tiene todo y lo encuentra todo, sin necesidad de ese equipo multidisciplinar. La perfilación criminal es una técnica psicológica, pero existe la creencia de que la perfilación criminal se encuadra dentro de la hermenéutica psicológica. Muchas ciencias han querido apoderarse de dicha técnica cuando, en realidad, si debiese pertenecer a una sola, pertenecería, y desde nuestro punto de vista pertenece única y exclusivamente a la criminología, puesto que esta ciencia, tanto multidisciplinar como interdisciplinar, pero a la vez con metodología propia, es la que más aporta a la técnica de la perfilación criminal. En gran medida, la perfilación criminal, en una de sus vertientes, es casi en su totalidad estadística, elaborando por métodos cualitativos y cuantitativos leyes para aplicar en la investigación de campo. Estos datos son de carácter criminológico y crimigenio. La psicología tiene una aportación a la perfilación, sobre todo diagnóstica y psicopatológica. Es una aportación más al conjunto de materias que engloba esa perfilación criminal. Dentro de la psicología existe la psicología investigadora, que mediante el análisis y estudio de sus hipótesis aporta información relevante en dichos campos. Como se verá en apartados que iremos avanzando, la perfilación criminal nació del conocimiento de la psicología y sobre todo de la psiquiatría, pero en la mayoría de los casos se limitaba a concluir si el autor de los hechos tenía o no una enfermedad mental. Desde entonces hasta hoy, la perfilación criminal es una técnica mucho más depurada, con una metodología de trabajo mucho más clara y un prisma teórico-práctico. Es única y excluyente. La perfilación criminal no resuelve casos por sí misma. No. Es transversal a todas las demás ciencias forenses. Lo ideal para resolver con éxito un caso es que los perfiladores trabajen junto a las unidades de policía científica, investigadores, policía judicial, académicos, etcétera, etcétera. La perfilación es un trabajo constante y arduo, donde deben conectarse, interpretarse y no solo aprehenderse una gran cantidad de datos,
Se trata de utilizar la metodología científica de manera lógica e ir concluyendo con aquello que es útil conocer. La correlación y contraste de datos de la perfilación, siempre con datos forenses, dan una gran solidez a la investigación y crece exponencialmente el cumplimiento de la acción. Ahora vamos a analizar cuáles son las verdades de la perfilación criminal. La perfilación criminal utiliza metodología científica, porque toda ciencia o técnica que espere obtener resultados empíricos, válidos y objetivos debe basarse en el método científico. El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen estos fenómenos válidos, variables y universales. El método científico está compuesto de varios pasos que deben seguirse en un orden y completa rigurosidad. En primer lugar, la observación, que es la investigación o recolección previa de datos relacionados con el tema a investigar, los cuales se analizan y organizan de forma que ofrezcan información confiable que lleve al siguiente paso. El siguiente paso es la proposición. Es establecer la duda que se quiere resolver o aquello que se desea estudiar. En tercer lugar, tendremos la hipótesis, y se trata de la posible solución o respuesta que se desee comprobar y que se base en una suposición apoyada por la investigación. Puede ser o no verdadera, y mediante los siguientes pasos se trata de demostrar su veracidad o no. En cuarto lugar, tendremos la verificación y experimentación, que se trata de probar o desechar las hipótesis mediante la experimentación o aplicación de investigaciones válidas, validables y objetivas. En quinto lugar, tendremos la demostración o la refutación de la hipótesis. Se analizará si ésta es correcta o es incorrecta, basándose en los datos obtenidos durante la verificación. Ya para finalizar, las conclusiones. Allí se indicará el porqué de los resultados, enunciando las teorías que pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que se genera mediante la aplicación correcta del método. Es por ello que, basándose en el método científico, la perfilación criminal, sobre todo el perfilador, podrá superar los sesgos y posibles errores y llegar a conclusiones totalmente válidas. Otra de las verdades es que ofrece información fidedigna. Siempre que no exista ningún sesgo de error en el perfil, la información que se aporta será totalmente fidedigna. En el primer apartado de las mentiras se ha mencionado el dinamismo del perfil. Esto no hace referencia a que con cada nueva información cambie el perfil, sino más bien que vaya evolucionando. Es decir, se va ampliando más que cambiando. Se va especificando más que englobando. De datos más macro se pasan a más micro. Detalles ínfimos. Y estos detalles son los que separan la perfilación de la mala intuición. Existen sesgos que pueden llevar directamente al fracaso. Esos errores en la puesta en marcha del método científico pueden llevar al fracaso de la realización de un perfil y, por consiguiente, de toda la investigación.
errores en el enunciado de la hipótesis, imposibilidad de constatar los resultados. Podemos mencionar, como no, la teoría de la autoconfirmación, es decir, buscar aquello que de manera previa a la investigación se prejuzga. Cuando se llegue a una escena del crimen o se analicen fotografías de la misma, se debe comenzar por no tener ningún tipo de idea preconcebida para no caer en la teoría de la autoconfirmación. También tenemos la teoría de la relación casual, que se basa en la creencia de que todo lo que se encuentre tiene una conexión. Ahora vamos a hablar un poco, voy a hacer lectura un poco de cuál es la historia de la perfilación criminal. Los comienzos de la perfilación criminal no son fácilmente detectables. La perfilación como técnica a día de hoy sigue desarrollándose, aunque a lo largo de la historia de la criminología existen varios personajes que deben ser analizados y conocidos por la aportación de sus estudios, ideas y pensamientos a los que hoy se estudia y pone en marcha. Todo perfilador y todo criminólogo debe conocer al menos a grandes rasgos a la figura de Lombroso, quien con sus teorías hoy superadas es considerado por muchos el fundador de la criminología como ciencia, o de la llamada criminología positiva. Lombroso nació el 6 de noviembre de 1835 en Verona y ocupó las cátedras de Medicina Legal e Higiene, de Psiquiatría y de Antropología Criminal en la Universidad de Turín. Escribió El hombre delincuente en 1876 y La mujer delincuente en 1893, donde sostuvo que la criminalidad representa un fenómeno biológico, producto de la degeneración identificable a partir de la fisonomía, induciendo la creación de una escuela de antropología criminal, de donde se desarrolló la criminología. Afirmaba que algunos criminales representaban un retroceso a etapas pasadas y más primitivas de la evolución del ser humano. Según él, estos criminales natos eran distinguibles por la presencia de una serie de anomalías físicas y mentales. Entre sus obras destacan El genio y la locura, El antisepticismo y la ciencia moderna, El crimen, causas y remedios, y los fenómenos de hipnotismo y espiritismo. En cuanto a la clasificación que hizo de los delincuentes, por lo cual se le recuerda, es la siguiente. El criminal nato o atávico. Lombroso, al examinar distintos delincuentes, llegó a la conclusión de que el criminal no es un hombre común, sino que, por sus característicos rasgos morfológicos y psíquicos, constituye un tipo especial. Este criminal, según Lombroso, presenta signos de inferioridad orgánica y psíquicas como menor capacidad craneana, mayor diámetro cibigótico, escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales, contrastes con el gran desarrollo facial y maxilar, con la insensibilidad moral y la falta de remordimientos, con la imprevisión en grado portentoso y con una gran impulsividad. Eso es lo que Lombroso creía que era el criminal nato o atávico. Ahora veremos el delincuente loco moral. Según Lombroso, es el estado psicopatológico que impide o perturba la normal valoración de la conducta desde el punto de vista moral, pero dejando subsistente la capacidad cognoscitiva,
es proceso de pensamiento, y volitiva, es decir, la voluntad de actuar. La descripción del Lombroso da de este loco moral la siguiente descripción. Y dice, son sujetos de peso de igual o mayor a lo normal. El cráneo tiene una capacidad igual o superior a la normal y en general no tiene diferencia con los cráneos normales. La sensibilidad psicomoral es, por lo tanto, una sublimación de la sensibilidad general. Son personas antipáticas que no conviven con casi nadie, odian con o sin motivo. Son hábiles en la simulación de la locura. Es muy vanidoso, es propio de los criminales natos, como de los locos morales. Vanidad morbosa, para hacer de su vida algo muy elegante. Son personas bastante excitables, crueles, indisciplinados, etc. Es excesivamente egoísta, pero a pesar de eso, es altruista, aunque solo sea de una forma de perversión de los afectos. También nos habla del delincuente epiléptico, individuo que sufre de epilepsia y comete a causa de esta enfermedad un delito. Generalmente comete delitos violentos. Una de las características de estos delincuentes es que siempre utilizan armas blancas para cometer delitos violentos. Y las características en los criminales epilépticos son la destructividad, la tendencia al suicidio, los cambios de humor, la amnesia, la vanidad y la doble personalidad a la hora de escribir. Nos dice que el delincuente loco, o como él denomina, dice que el delito en estos no es más que un episodio en su anomalía mental. Es considerado criminalmente inimputable. En esta clase de delincuentes se considera al alcohólico y al histérico. Además, Lombroso hace una diferencia entre los delincuentes locos y los locos delincuentes, siendo los locos delincuentes los enfermos mentales sin capacidad de entender o de querer, que cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, el delincuente loco es el sujeto que ha cometido un delito y después enloquece en la prisión. También nos nombra el delincuente ocasional. A los delincuentes ocasionales Lombroso los divide en pseudocriminales y criminoloides. Los delincuentes pseudocriminales están constituidos en los siguientes subgrupos. Aquellos que cometen delitos involuntarios, que no son reos a los ojos de la sociedad y de la antropología, pero no por eso no son menos punibles. Los autores de delitos en los cuales no existe ninguna perversidad y que no causan ningún daño social, pero que son considerados ante la ley, y aunque no parezcan para nosotros delitos, lo son. Algunos se cometen por necesidad o por dura necesidad. Los culpables de hurto, de incendio, de heridas, duelos en determinadas circunstancias extraordinarias, como la defensa del honor de la persona, de la subsistencia familiar, etc. También se encuentran los delitos de falsedad. Los criminaloides son aquellos en que un incidente los lleva al delito, sujetos con cierta predisposición, pero que no hubieran llegado al delito de no haberse presentado la oportunidad. La ocasión hace al ladrón y utilizan la imitación. La cárcel, como está ahora, es la ocasión para asociarse al crimen.
Finalmente, están los que son apresados por engranajes de la ley. También nos habla de los delincuentes pasionales. Para Lombroso, un delincuente pasional no puede ser un delincuente loco. Tampoco tiene aspecto atávico, ni epilepsia, ni locura moral. Por lo tanto, tiene que ser un sujeto con otras características, y estas características son la rareza entre los delitos de sangre, la edad que oscilará entre los 20 y 30 años, el sexo, el 36% de mujeres, el cuádruple de los demás delitos, cráneo sin datos patológicos, la belleza de la fisonomía, casi completa ausencia de caracteres que no se notan tan frecuente en criminales y en lobos. A la belleza del cuerpo responde la honestidad del alma, afectividad exagerada, anestesia momentánea en el momento del delito, conmoción después del delito, suicidio o tentativa de este inmediatamente después del delito, confesión al contrario de los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, lo confiesan a la autoridad judicial como para calmar el dolor y el remordimiento. También Lombroso habla de la delincuente femenina. Lombroso sospechaba que las mujeres destinadas a cometer crímenes desarrollaban una fuerza inusual, en tanto que las prostitutas se dedicaban a este comercio debido a su particular belleza. Tales planteamientos resultan difíciles de reconciliar con la observación directa. Y Lombroso, tras años de estudiar fotografías de delincuentes femeninas, de medir sus cráneos, de cuantificar sus bíceps y tatuajes, se encontró prácticamente donde había empezado. Los signos inequívocos de degeneración, como deformaciones craneales o hirsutismo simiesco, se manifestaban en muy contadas ocasiones. Con el tiempo, Lombroso cayó en la cuenta de que las delincuentes femeninas mostraban menor cantidad de signos de degeneración por la simple razón de que eran menos evolucionadas que los hombres, con lo cual las mujeres primitivas resaltaban menos entre los restantes miembros de su sexo. Dedujo que, puesto que las mujeres son, por naturaleza, más sumisas ante la ley que los hombres, la infrecuente criminal femenina ha de ser genéticamente masculina. Por ende, las mujeres condenadas sufrían un doble ostracismo, el legal y el social. Lombroso dice, en consecuencia, esta doble excepción hace de la mujer criminal un verdadero monstruo. Se puede decir que esta es la primera aportación científica al estudio criminal y a la perfilación criminal, aunque a modo de reseña y curiosidad puede comentarse que la primera mención a un perfil no se tiene en el ámbito académico, ni en el policial o en el científico, sino en la literatura de ficción, ya que en 1841 aparece la obra de Edgar Allan Poe titulada Los asesinatos de la calle Morgue, en donde el autor, dotando al protagonista de unas cualidades personales increíbles, es decir, cumpliendo el perfil de perfilador desarrollado actualmente por muchas películas y series de televisión, es como realiza los perfiles de los asesinos. En 1888 el doctor George Phillips publica un estudio en el que se menciona la perfilación criminal como posible técnica. En este caso, el doctor Phillips no trata de crear una técnica, sino de qué manera indirecta sienta
o sienta las bases de lo que será en el futuro, ya que en su trabajo relaciona perfiles de personalidad basándose en las heridas provocadas a la víctima por el autor. Este modelo será conocido como método herida-perfil o método herida. A día de hoy, cualquier patólogo forense podría o podrá dilucidar el mayor o menor empleo de violencia basándose en la herida, su desarrollo y cómo se produjo. Pero el estudio sentó las bases para un modelo de organización científica. Otro personaje relevante en la clasificación de delincuentes es el doctor Ernest Kessmer, que fue un psiquiatra alemán. Las obras que más interesan a la perfilación criminal se titulan Complexión y carácter, investigaciones sobre el problema de la constitución física y la teoría de los temperamentos, publicada también con los títulos de Figura y carácter en 1926 y Constitución y carácter en 1947, donde expuso la clasificación biotipológica que lleva su nombre, que establece una correlación entre los tipos morfológicos y los caracteres y apunta a la existencia de una propensión a determinadas enfermedades nerviosas en función del biotipo. La aportación a la perfilación criminal del doctor Kretschmer fue una descripción de los tipos de temperamento y de los tipos de personalidad. Los tipos de temperamento eran sanguíneo, que eran las personas vivaces y entusiastas. Los coléricos eran los irritables. Los melancólicos, los depresivos. Los flemáticos, los indiferentes o apáticos. Estos temperamentos estaban relacionados con el tipo de personalidad. Los tipos de personalidad están los pícnicos, que son personas generalmente con sobrepeso, sociables, alegres y con extremidades cortas. Los leptosomáticos son personas delgadas y altas. Los asténicos generalmente son personas de bajo peso, poco sociables, callados y con extremidades largas. Los atléticos son personas fuertes, poseen gran desarrollo muscular, son violentos y explosivos. Y, por último, los displásicos o mixtos poseen los tres tipos de personalidades antes mencionados y confunden su identidad sexual. Al igual que el hombroso, cada tipo de personalidad se relacionaba con un tipo de delito. Por ejemplo, los atléticos se relacionaban con crímenes de sangre violentos. Y a partir de aquí y hasta la aparición de la técnica de la perfilación criminal como método de investigación policial utilizada por el FBI, la mayor parte de la aportación fue realizada por los psicólogos y psiquiatras, que más basados en metodología clínica y diagnóstica, aportaban sus conocimientos, más dando información a las autoridades que elaborando perfiles. Pero fue el comienzo de la perfilación criminal como técnica el nacimiento de una nueva herramienta de investigación. A pesar de ser un clásico dentro de la historia de la perfilación criminal, todo profesional debe conocer lo que muchos autores y perfiladores catalogan como el primer perfil criminal de la historia de la criminología y de la investigación policial. Se trata del caso del loco de las bombas, en el cual el doctor Brussel realizó a petición de la policía de Nueva York un perfil sobre un delincuente que estaba haciendo explosionar bombas por toda la ciudad y del cual la policía no tenía ninguna pista a seguir. La policía de Nueva York visitó, tras no tener pistas que seguir, de un delincuente que ponía bombas por toda la ciudad. Pues muchas veces dichas bombas no explotaban o tenían fallos. En total que de todas sus bombas únicamente hubieron
15 heridos. Y el doctor Roosevelt, psiquiatra, enfocaba el psicoanálisis para elaborar en ese perfil de este criminal, de este loco de las bombas. Y después de estudiar las fotografías que la policía le enseñó y las diversas cartas que se habían mandado a los diferentes medios de comunicación, firmadas con las letras FP, realizó el siguiente perfil. Se trata de un varón de mediana edad, entre 40 y 55 años. Tenía una vinculación probablemente laboral con la compañía Con Edison, a la cual mencionaba en sus cartas y puso varias bombas. Sufría paranoia. Lo trató como enfermo mental. Vivirá con su madre o con su mujer. Nada de novia y posiblemente virgen. No tendría ningún tipo de relación sentimental. Sería obsesivo y meticuloso. Su casa estaría perfectamente ordenada, obsesivamente ordenada. Sería esclavo. Tendría afecciones cardíacas. Y en el momento de la detención llevaría un traje cruzado abotonado. La policía de Nueva York era un poco escéptica con el perfil, pero lo utilizaron en su investigación. Y mirando los archivos de la empresa Con Edison, llegaron hasta George Metesky, que encajaba perfectamente con este individuo. Era un varón de 54 años. Fue trabajador de la compañía Con Edison. Después de un accidente laboral, sufrió enfermedades pulmonares derivadas de ella y fue expulsado sin ningún tipo de prestación. Vivía con sus hermanas mayores. Tenía un taller ordenado de manera impecable y obsesiva. Estuvo ingresado por un trastorno paranoide del que se supone estaba curado. Fue detenido en su casa por la noche. Estaba en pijama y antes de trasladarle a la comisaría le pidieron que se vistiera. Al volver vestía un traje cruzado, perfectamente abotonado, por lo que los agentes se quedaron estupefactos. Ahora, ¿cómo llegó Bruce a tal conclusión? El doctor Bruce dijo al inspector Howard Finley que trataría el tema como si fuera un paciente. Así que esto fue su línea de pensamiento. Era una persona obsesionada patológicamente con la empresa Con Edison, por lo que alguna vinculación tenía con ella. La más normal estadísticamente que fuera un ex empleado. Dicha patología sería paranoide, teniendo en cuenta la edad de la población activa y que dicha enfermedad tarda unos años en desarrollarse. Calculó más o menos la edad. Realizó un análisis grafológico a las cartas manuscritas, obteniendo información acerca de sus instintos sexuales. Contó que hacía la letra W de una determinada manera que simulaba dos pechos, así como observó una violencia extrema cuando rasgaba ciertos objetos para introducir bombas, lo que Bruce Lee, psicoanalista, relacionó con impulsos sexuales. Las bombas eran un medio criminal más arraigado en Europa, por lo que supuso que tenía orígenes europeos. Muchas cartas se echaron en el condado de Westchester, con gran mayoría eslava. Las cartas no estaban escritas en un inglés perfecto, sino que parecía que habían sido pensadas en un idioma y traducidas mentalmente. En cuanto a la vestimenta, lo cual pasó a la historia de la criminología. Él mismo en sus memorias dice que se dejó llevar por la imaginación. El perfil encajaba con una persona obsesiva, meticulosa y muy conservadora en todos sus aspectos, también en su forma de vestir. Durante la Segunda Guerra Mundial no puso bombas
Es más, avisó que no las pondría, por lo que dedujo su patriotismo y respeto por la contienda. Y en aquel momento, un traje cruzado abotonado era símbolo de pulcritud y conservadurismo. Como se puede observar en muchas de sus aclaraciones, el doctor Brusler arriesgó llevando a cabo una lógica intuitiva que en la mayoría del perfil acertó. A pesar de todo, este perfil está rodeado de cierta ampulosidad, ya que probablemente no fue todo tan intuitivo como lo pintan, pero de lo que no cabe duda es que fue el primer gran perfil y que dio popularidad y curiosidad científica para el progreso de la técnica. A pesar de todas las aportaciones, la perfilación criminal no fue internacionalmente conocida hasta que fue puesta en marcha de manera sistemática por el FBI mediante la Unidad de Ciencias del Comportamiento. El FBI puso en marcha un estudio para la investigación de personalidades criminales, llevando a cabo por las cárceles de Estados Unidos, entrevistando a diferentes criminales con el fin de buscar patrones similares y aplicarlos a futuros casos. Fue el agente Ressler el pionero de este programa. De aquí nació la tan conocida tipificación del FBI de asesinos organizados y desorganizados, y comenzó a desarrollarse la técnica de la perfilación criminal como método de investigación policial. A pesar de que las teorías y sistemáticas desarrolladas por la unidad han tenido varios detractores y multitud de críticas por su falta de metodología, empirismo, etc. Es indudable la importancia que el FBI, y más específicamente los agentes de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, tienen en el desarrollo de la perfilación criminal. Y aquí acaba la lectura por hoy. El próximo día abordaremos cuáles son la tipología de la perfilación criminal. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí.